Buenos días a todos. Es un placer estar aquí en Accountex con todos vosotros para compartir una de las transformaciones más importantes que está viviendo nuestro sector hoy en día en particular y yo creo que el mundo en general. Mi nombre es Tony Bagur, soy CEO en Inmatic, donde nos dedicamos a automatizar procesos de contabilidad con inteligencia artificial para más de 2.000 asesorías en España. Y durante los próximos minutos vamos a explorar juntos cómo los agentes de inteligencia artificial están revolucionando la manera en que las asesorías y despachos profesionales trabajan. No vengo a hablaros ni de ciencia ficción ni de un futuro lejano. Vengo a hablaros de casos reales, resultados concretos y medibles que podéis implementar en vuestra asesoría a partir de hoy mismo. Vamos a ello. Para entender bien el impacto real que los agentes de inteligencia artificial suponen en una asesoría, primero necesitamos comprender el cambio fundamental que representan. En el pasado tenemos, pasado en el presente, tenemos el software tradicional. Software tradicional al final no son más que herramientas muy sofisticadas, pero al fin y al cabo son herramientas. El software tradicional no va a hacer nada que nosotros no le digamos. Obviamente tenemos capas de abstracción, pero al fin y al cabo son procesos predefinidos, rígidos y que de ninguna manera pueden cambiar a no ser que reprogramemos. El software tradicional tampoco tiene capacidad de aprendizaje y de adaptación. A la derecha tenemos los sistemas basados en agentes. Esto supone una cosa totalmente diferente. Estamos hablando de sistemas de software que pueden llegar a tomar decisiones de manera autónoma. Esto no quiere decir que no los vigilemos, ¿vale? Pero son sistemas que... Disculpadme un segundo. Esto no quiere decir que no sean sistemas que estemos vigilando y monitorizando, pero son sistemas que gozan de autonomía. Están en un bucle infinito que se llama bucle agéntico y de manera totalmente autónoma pueden actuar. Esto supone un cambio radical. Otra cosa es que después les pongamos guardarraíles, que les pongamos seguridad, pero al final la autonomía es un punto que es fundamental para entender bien la diferencia. Otra cosa muy importante es la capacidad de adaptación que estos sistemas tienen. Seguro que muchos habéis trabajado con un OCR basado en plantillas hace 10 años, que cuando entraba en juego un nuevo tipo de IVA se rompía todo, ¿vale? No, era un software que no tenía capacidad de adaptarse. Ahora estamos hablando de sistemas que tienen capacidad adaptativa, que son capaces de que les podamos introducir un cambio normativo en el contexto y a partir de ese cambio normativo aprendan a recalibrar su trabajo y a trabajar mejor en ese cambio normativo, por citar un ejemplo. Son sistemas, por otro lado, que pueden monitorizar y actuar de manera proactiva. Y son sistemas que tienen altas capacidades de aprendizaje continuo en el entorno. Esto es, ejecutaréis una acción la primera vez, el sistema no lo hará como queréis, pero vosotros le diréis, oye, pero es que yo quería que lo hicieses así. Y ese sistema memorizará y la próxima vez actuará mejor por vosotros. Es decir, que la tarea muchas veces va a consistir en ir llevando la inteligencia artificial por donde nosotros queremos que vaya, ¿no? En definitiva, estamos en un contexto en que los agentes de IA no solo automatizan, sino que transforman la forma en la que trabajamos. Para entender un poquito más qué es un agente de IA, vamos a irnos a una definición formal, creo que es más o menos aceptada, como que un agente es una entidad de software autónoma o semiautónoma que utiliza técnicas de IA para percibir, tomar decisiones, ejecutar acciones y alcanzar objetivos en entornos digitales o físicos. Bueno, esto sería la definición formal.
¿no? De lo que se entiende por un agente. Entonces, bueno, este es el punto de partida, no es donde estamos ahora, pero en teoría cuando los académicos de esto hablan de un agente, están hablando de esto, ¿vale? De esa entidad autónoma con capacidad para percibir, tomar decisiones y ejecutar. Vale. Entonces, vamos un poquito más adentro de un agente para que se entienda bien cómo funcionan. Como os comentaba, un agente, la primera característica, la que nos tenemos que fijar, es la autonomía. Es decir, la capacidad que tiene para operar al margen de la supervisión que nosotros le tengamos. Esto después lo veremos más adelante en la presentación. No quiero que os lo toméis como un 1 o un 0, lo tiene o no lo tiene, sino que es todo un espectro, ¿vale? Y en realidad el tránsito de todos estos años, cuando vayamos automatizando nuestros despachos, va a pasar por cada vez ir dotando de un poquito más de autonomía al sistema. Pero no vamos a empezar por un 100% de autonomía, porque al final tenemos que hacer esto con garantías, asegurándonos que cumplimos con las leyes, asegurándonos de que no hay errores. Entonces, es importante esta autonomía, por un lado, la veamos como algo muy positivo, porque al final nos libera de esa necesidad de tener que supervisar continuamente, pero por otro lado, que veamos también que es algo sobre lo que vamos a tener que actuar y poner lo que se conoce como guardarraíles, es decir, como mecanismos para llevar esa autonomía hacia donde nosotros queremos que vaya, ¿vale? Segundo punto, que es muy importante, es la capacidad de percepción. Eso es básicamente como un agente de inteligencia artificial, en el caso de una asesoría, ¿cómo percibe el entorno? Pues bueno, percibe el entorno conectándose a vuestro programa contable, conectándose a vuestro correo electrónico, a vuestro gestor documental, en definitiva a Internet, ¿por qué no?, para monitorizar cambios normativos, al BOE. Es decir, en definitiva, se trata de que antes de poder actuar, primero tienes que percibir, ¿no? Entonces, esta capacidad de percepción, con el tiempo, irá aumentando. En la medida en que podamos automatizar más, le iremos dotando de más percepción. Otro punto fundamental, la planificación. Esto es descomponer, o la capacidad de descomponer un problema complejo en tareas mucho más pequeñas y sencillas, ¿vale? Esto antes lo hacíamos los programadores, ahora ya lo puede hacer la inteligencia artificial. Básicamente, tú le pedirás un objetivo de alto nivel y él, en base a sus conocimientos almacenados, eso lo desgrana en tareas pequeñas, que después ejecutará, por otro lado, ¿no? Capacidad de adaptación, ya os he comentado antes, esa capacidad de adaptarse a un entorno legislativo cambiante, a sistemas que fallan, ¿por qué no?, de ser robusto. He intentado hacer esto en la web de Hacienda y me ha fallado. Bueno, de poder reintentar, poder adaptarse a una web que ha cambiado de formato, a una API que ahora tiene un nuevo parámetro. Esa capacidad de adaptación es lo que hará también que el software no se rompa de manera continua cuando hay cambios, ¿no? La memoria, fundamental. Estoy escribiendo un correo electrónico a un cliente, o he recibido un correo electrónico de un cliente, pero resulta que no es el primer correo electrónico del hilo, sino que ya hemos intercambiado 4 o 5 interacciones previamente. Bueno, la memoria es la capacidad de llevar todo ese contexto, todo ese historial que tiene nuestro cliente, todos los problemas que ha tenido, las declaraciones que ha hecho. Puede llevar todo esto a un contexto conversacional donde la gente pueda recordar eso y asistiros a tomar mejores acciones, ¿no? O, por ejemplo, si estoy recibiendo la respuesta de Hacienda a un requerimiento, bueno, la capacidad, la memoria en este caso es sencillamente recordar la documentación que envié como respuesta a ese requerimiento, el Excel que envié, los PDFs que adjunte. Todo esto, al final, el no tener que estar, seguramente que ahora estáis trabajando con ChatGPT, muchas veces os pasáis el día haciendo copy-paste, ¿no? Hago la pregunta a ChatGPT, me contesta, cojo algo de aquí, lo copio, le pregunto a ChatGPT, me contesta,
lo vuelvo a llevar a otro sistema. Este copy-paste poco a poco irá desapareciendo. En la medida en que tengamos la inteligencia artificial más integrada dentro de nuestras herramientas, toda esta necesidad continua de ir de un sitio a otro irá desapareciendo. Cada vez más, cada software tendrá dentro de su conjunto de funcionalidades de inteligencia artificial. Y ya por último, y ya os he comentado en la parte de planificación, la capacidad de ejecución. Esta es también fundamental, es una de las cosas que más impacto está teniendo. Es decir, la capacidad o dotar a esos sistemas de capacidad de ejecutar tareas concretas. Ayer Manuel Ramón hizo una ponencia fantástica aquí que hablaba de agentes y habló de una tecnología que se llama MCP. Pues bueno, el MCP al final es un protocolo para estandarizar las herramientas y poderlas entregar a un sistema de inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vuestro agente de inteligencia artificial va a poder contabilizar asientos en vuestra base de datos, va a poder contabilizar facturas, va a poder contabilizar bancos, va a poderse leer una notificación que habéis recibido de Hacienda. Si esa notificación de Hacienda al final nos está pidiendo 200 facturas, él va a poder conectarse a vuestro software, descargar esas 200 facturas, no enviarlas, seguramente no vais a querer que envíe la respuesta, pero sí que vais a querer encontraros la respuesta a ese requerimiento preparada. Después la vais a poder auditar, vais a poder hacer vuestros chequeos y acabar el trabajo. Entonces, en definitiva, esta ejecución que está en diagonal con la planificación, fundamental también. Ambas es lo que acaban dotando a esos agentes de utilidad. Muy bien. En esta diapositiva está un concepto muy interesante, que yo creo que es importante para coger estrategia en la implantación de inteligencia artificial, que es el concepto de agéntico. El concepto de agéntico salió porque no nos poníamos de acuerdo los informáticos entre qué era un agente y qué no era un agente. Es decir, no estaba claro dónde estaba la frontera, si una cosa era muy inteligente o era poco. Entonces salió Andrew Ng y dijo, mira, vamos a hacer una cosa. No, un software no va a ser un agente o no, sino que lo que vamos a hacer va a ser que es más o menos agéntico. Entonces, eso, para que se entienda, básicamente quiere decir el nivel de autonomía y de toma de decisiones que tiene. Entonces, esto es, empezamos en el 0, que es donde estamos hoy, y hasta el 100%. Entonces, he querido poner esto en la presentación porque yo creo que es muy importante que no pretendamos ir de 0 a 100. Entre otras cosas porque el que os diga que tiene algo para ir al 100% seguramente está vendiendo humo a día de hoy. Es importante, no obstante, que empecemos a transitar ese camino de automatización y que entendamos que tal vez ahora mismo nos tenemos que poner a 50 y que poco a poco después iremos acelerando en la medida en que tengamos control y tengamos procesos de auditoría de que todas esas automatizaciones cumplen con todos los estándares de calidad y de compliance que nosotros queremos tener. Vale. Entonces, de la slide interior nos vamos aquí. He intentado poner 3 categorías, ¿vale? Para que se entienda un poquito por dónde nos podemos mover hoy en día en el tema de la inteligencia artificial en la empresa. Es decir, por un lado, a la izquierda tenemos lo que todos estamos utilizando, los asistentes de inteligencia artificial. Esos asistentes de inteligencia artificial responden preguntas, requieren dirección y no tienen autonomía. Todo esto, obviamente, no es cierto al 100%, ¿vale? Porque, por ejemplo, ahora depende del plan que tengáis de ChatGPT, seguramente cada mañana recibís un resumen de noticias que os interesan, o de Perplexity o lo que sea. Es decir, sí que empieza a haber sistemas que tienen cierta autonomía, pero para que se entienda, son reactivos. Vosotros les ponéis un contexto, un problema, ellos os contestan. Y estamos en ese flujo de copy-paste, ¿no? Vale. Entonces, ejemplos de ello, pues como os comentaba, ChatGPT, Claude, todos los conocéis. En el centro tenemos el copiloto. El copiloto de inteligencia artificial sugiere acciones, apoya decisiones y podríamos decir que yo creo que ya hace una supervisión activa. Es decir, es algo que tiene mucha más proactividad. Y entre otras cosas porque
cada vez más nos lo vamos a ir encontrando, eso es una opinión personal, dentro de nuestros softwares. Es decir, cada vez más nos lo vamos a encontrar dentro del software que nos ayuda con la contabilidad, dentro del software que nos ayuda con laboral, dentro... Aquí hay diferentes opiniones, ¿eh? Hay quien dice que va a pasar al revés, que nos vamos a encontrar el software dentro del chat. De hecho, ahora OpenAI está lanzando para que fabricantes de aplicaciones podamos publicar las aplicaciones dentro del chat. Yo personalmente creo que la tendencia va a ser la opuesta, es decir, en este caso que Mahoma va a ir a la montaña, creo yo. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que aquí en el centro, el copiloto de inteligencia artificial, es donde ahora mismo tenemos mucha fruta madura que recoger y donde hay muchos fabricantes que ya nos están ofreciendo cosas que nos pueden ahorrar mucho trabajo. Y a la izquierda ya tenemos el agente de inteligencia artificial. Ese agente ejecuta tareas, toma decisiones de manera autónoma y puede operar de manera autónoma mediante la capacidad de ejecución. Puede operar en nuestro sistema de contabilidad, en nuestro sistema de laboral, etcétera, etcétera. Digamos que goza de mucha más autonomía, ¿no? De alguna manera ya no le decimos contabiliza esta factura. Lo que le estamos diciendo es ciérrame el trimestre de esta empresa en base a lo que has ido recibiendo en esta carpeta, que son todas las facturas de gasto, en base a lo que has recibido de esta carpeta, que son todas las facturas de ingresos. Es decir, le das unas instrucciones de mucho más alto nivel. Entonces él, con la capacidad de planificación que decíamos antes, descompone y ejecuta, ¿no? ¿Estamos hoy aquí, hoy en día? Bueno, mi opinión personal es que no, pero sí que estamos caminando hacia aquí, o lo que yo estoy viendo es que los diferentes fabricantes de software están caminando hacia aquí. Entonces la pregunta es, bueno, si los agentes son tan potentes, ¿por qué no los estamos utilizando todos ya? Le damos al botón y nos vamos de vacaciones, ¿no? Bueno, la respuesta a esa pregunta es, esto bueno, no me lo he inventado yo, sale de un estudio que hizo Gartner, al final es lo que ellos llaman la brecha de la inteligencia artificial, que básicamente es lo que nos separa nuestra manera de trabajar y como nosotros actuamos en el trabajo de lo que separa a esos sistemas. Aquí esto se analiza en 5 ejes. Un trabajador humano es adaptativo. Nos adaptamos a cambios legales, a cambios en el equipo de trabajo, se nos marcha un compañero y viene otro. Es decir, tenemos la capacidad de ir adaptándonos a lo que va aconteciendo y de seguir igualmente con nuestro trabajo, ¿no? Contraposición, el software tradicional o los asistentes son más bien estáticos. Proactividad versus reactividad, como os comentaba antes. Un ser humano es proactivo. A mí no me tiene que llevar al jefe para ir a trabajar cada día. Yo ya voy por mis propios medios, ¿no? En cambio, en el software tradicional aún estamos en una etapa donde hay mucha más reactividad, ¿no? El poder ejecutar tareas complejas versus sencillas, ¿no? Otra cosa que nos diferencia bastante, la capacidad de operar en un entorno complejo. Yo hasta ahora estaba trabajando con la aplicación X, el fabricante de software me hace un cambio, a lo que antes era azul ahora es naranja, me encuentro todo cambiado, pero a pesar de esto, pues me quejaré más o menos, pero al cabo de 2 días, pues estoy bien, ¿no? En cambio, el software, los asistentes de inteligencia artificial, todo esto les cuesta mucho más, ¿no? Es mucho más fácil de romperlos. Y la autonomía, que la autonomía al final, como os comentaba, es uno de los ejes centrales en todo esto. Vale, entonces, ¿esto quiere decir que, bueno, aún estamos lejos y no tenemos que hacer nada respecto a la inteligencia artificial? Bueno, mi humilde opinión es que no. Y mi humilde opinión es que esta brecha que os estoy enseñando aquí, los fabricantes de software la están empezando a cubrir. Cada vez más estamos caminando más hacia la derecha.
Y seguro que los que sepáis mucho de inteligencia artificial, seguro que habéis pensado que alguna cosa que he puesto aquí a la izquierda no es totalmente cierta ya hoy en día porque acaba de salir algo que está haciendo no sé qué. Y seguramente es verdad. Es decir, esta brecha que antes era muy, muy ancha, cada vez se está estrechando más. Entonces, lo que tenemos en realidad no es un muro. Es decir, tenemos la inteligencia artificial actual, requiere supervisión, tareas simples, comportamiento estático. Y tenemos la IA del futuro que hemos pintado en esta presentación, ¿no? Autonomía, objetivos complejos y comportamiento flexible. No tenemos un muro entre las dos inteligencias artificiales. Tenemos un puente que ya se está construyendo o que está medio construido. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es cuándo queremos cruzar ese puente. Si queremos cruzarlo en 2025 y empezar a construir ventaja, o si queremos cruzarlo en 2027 e intentar con ello alcanzar a nuestro competidor que ya lo cruzó en 2025, ¿no? Mi consejo, porque en tarea de la automatización, como os comentaba antes, es un tema, o la autonomía es un tema, hay todo un espectro. Por la experiencia que yo he tenido estos años es que es mejor ir aumentando la velocidad de automatización poco a poco. No empezar queriendo tener todo automatizado, sino ir recogiendo la fruta madura que hoy en día ya tenemos, ¿no? Entonces, entrando un poquito más en detalle, eh, lo que es un agente de inteligencia artificial. Básicamente, un agente de inteligencia artificial tiene un cerebro. Ese cerebro, ahora para simplificar, hay otras maneras de hacerlo, pero lo que hoy en día estamos... Imagínate, el cerebro es ChatGPT. ChatGPT que todos conocéis. Vale. Entonces, a ese cerebro lo conectamos con sensores. Podemos leer el entorno, podemos leer nuestra base de datos de contabilidad, podemos leer nuestro email, podemos leer nuestro gestor documental. Estamos percibiendo. Percibimos. Tenemos unos objetivos que ya el que ha implementado ese agente ha encomendado. A partir de esa lectura, trazamos un plan de actuación, actuamos y ejecutamos acciones utilizando herramientas. Y estas herramientas una herramienta puede ser contabilizar un asiento, puede ser contabilizar una factura o puede ser leer una transacción del banco. Lo que sea en función de lo que yo estoy haciendo. Ejecutamos una herramienta y eso provoca una modificación en el entorno. Y una vez hemos hecho esto, volvemos a percibir, volvemos a pensar y volvemos a actuar. Y este bucle infinito, al final esto es lo que los informáticos entendemos como un agente. Un bucle infinito que percibo, pienso, actúo, percibo, pienso, actúo y modifico, mientras tanto, el entorno. Ya está. Esto le llaman, no sé si es Action Perception Cycle, bueno, lo que sea. Un agente básicamente es esto. Entonces, para poner un mini ejemplo, ¿no? De lo que podría ser esto en una asesoría, para aterrizarlo, ¿no? El objetivo, ¿qué podría ser? Pues, como os comentaba antes, quiero que me cierres el trimestre de este cliente. Este es el objetivo de alto nivel. Pues viene el modelo, aquí pues tenemos tecnología de frontera, como puede ser OpenAI con su ChatGPT, tenemos los modelos de Anthropic, el que sea. Hay muchísimos fabricantes. Yo la verdad es que llevo mucho tiempo ya que no me da la vida para estar al día de todo lo que sale, porque salen 5 cada día. Al fin y al cabo, un cerebro, el que sea. Vale, la memoria, bueno, como os comentaba, pues es ese archivo que lo podemos tener en forma de registros en una base de datos, lo podemos tener en forma de documentos en un gestor de documentos, lo que sea. En este caso, pues contabiliza es decir, cierra el trimestre de este cliente. Bueno, ¿qué podría ser la memoria? Pues bueno, detalles concretos de la posición fiscal de ese cliente. Oye, es que este cliente
pues se dedica a un tema médico y entonces, como no repercute IVA, tampoco tiene derecho a deducirse. Por poner un ejemplo, memoria, es decir, cosas que tú tienes en tu memoria que ya te han entrado antes, ¿vale? Planificación, pues bueno, aquí planificación que bueno, todos sabemos lo que tenemos que hacer para cerrar un trimestre, ¿no? Pues primero tengo que ir a procesar todas las facturas de gastos, las facturas de ingresos. Voy a hacer diversos chequeos en los mayores, bueno, lo que sea. Al final es no ejecutar, sino planificar la ejecución de tareas mucho más pequeñas que al final me van a llevar a mi objetivo. Herramientas, lo que os comentaba, accesos a bases de datos, conexiones con Hacienda, cualquier cosa que necesite para hacer esto, ¿no? Los sensores, como os comentaba, pues la capacidad de leer de las diferentes fuentes y las tareas, pues nos vienen de la planificación, ¿no? Un checklist que el agente ha sacado de todo lo que yo tengo que hacer para cerrar un trimestre y todo ello, pues lo voy ejecutando en un entorno digital conformado por softwares y otras herramientas que tenemos en el despacho. Vale. Componentes clave, esto ya es mucho más específico, cosas que a mi entender, pues tenemos que tener en la asesoría, ¿no? Tenemos que tener una base de datos jurídico-fiscal con la base de datos, con la normativa actualizada, con la capacidad de actuar en la EAT, sabiendo las últimas novedades en materia de seguridad social, convenios, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto es una base de conocimiento específica de el entorno en el que nos movemos. Una cosa fundamental, integraciones, esto después saldrá en otro slide, yo no me cansaré de decirlo nunca. La inteligencia artificial, si no tenemos integraciones, tenemos muy poca cosa. El copy-paste al principio hace mucha gracia, ¿no? Mira, hago un experimento, le envío esto a ChatGPT, me lo hace, pero cuando has copiado 500 veces de un sitio a otro ya no hace tanta gracia. Si no tenemos una buena integración con sistemas y tenemos la capacidad de actuar o como mínimo de leer de manera real en nuestros sistemas, estamos avanzando poco. Aquí tenemos, pues bueno, lo que sería un orquestador central. Al final, imagínate esto como una especie de jefe de equipo que coordina a los diferentes agentes especializados en diferentes tareas y bueno, creo que fundamental, teniendo en cuenta a lo que nos dedicamos, un sistema de monitoreo y auditoría. Hay muchas maneras de verificar que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Estamos en un dominio que muchas veces es muy matemático. Entonces, todo lo que sean sistemas de supervisión y cosas que podamos automatizar, que podamos monitorizar de manera activa, nos van a dar calidad. Y además, lo ligo con el bucle agéntico de antes, cuando tenemos un problema que la inteligencia artificial la podemos dejar trabajar y después nosotros podemos verificar matemáticamente si lo ha hecho bien o no. Por ejemplo, el asiento contable está cuadrado o no está cuadrado. Me cuadran las bases y las cuotas de una factura, no me cuadran. Cuando tenemos un problema de este tipo, la inteligencia artificial de hoy en día se lo come todo. Es ponerlo a trabajar, cuando se equivoca él lo detecta, sabrá cómo corregirlo, etcétera, etcétera. Es decir, que esa parte de verificabilidad, que no siempre es posible, cuando entramos en jurídico es mucho más delicado tal vez, es algo que siempre tenemos que tener en mente cuando estamos haciendo una implantación de inteligencia artificial. Esta diapositiva la puse en la ponencia del año pasado. Creo que es más vigente este año que el año pasado, con lo cual pues, he decidido reaprovecharla. A mi entender, y en base a lo que yo he visto en los últimos años, implantar inteligencia artificial en la asesoría no se puede pensar como una cosa aislada. Es decir, para mí, una implantación de inteligencia artificial brilla cuando confluyen tres cosas. Es decir, cogemos un buen producto, un buen software de contabilidad, por ejemplo, integrado con una buena inteligencia artificial y con buenos conectores con sistemas de terceros. No me cansaré de decirlo, es decir, la integración con sistemas de terceros
es lo que hace girar al final la aguja, lo que nos da ese 2 o 3% extra que al final nos hace ver que invertir en ese tipo de automatizaciones es bueno, ¿no? Em, esta ley para mí es interesante. Esto también lo leí en Gartner hace unas semanas. El tema este de la ley de Amara. Yo creo que es importante. Básicamente lo que nos dice es que tendemos a subestimar el efecto de una tecnología a corto plazo. Es decir, ahora todos estamos diciendo que la inteligencia artificial lo va a cambiar todo, que lo va a transformar todo, pero que por otro lado lo tendemos a subestimar ese efecto a largo plazo. Y en realidad hay cierto consenso en que no vamos a cambiarlo todo con inteligencia artificial de la noche al día, sino que lo que vamos a hacer va a ser, ahora automatizo una tarea, después automatizo otra, después automatizo otra. Entonces, si lo miramos a una perspectiva de 3 años, durante estos 3 años habremos dado muchos pequeños pasitos. No vendrá un fabricante con una varita mágica y nos va a automatizar todo el despacho. Lo que va a pasar es que vamos a ir poco a poco construyendo, cerrando ese puente que comentábamos antes de la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que es muy importante, esto para mí, muchos aquí seréis economistas, para mí es como el interés compuesto. Es decir, yo hago una pequeña cosa y ahorro algo de dinero, pero ese dinero que he ahorrado lo pongo a generar otro dinero, otro dinero, otro dinero, y al final se genera ese círculo virtuoso. En el caso de la automatización, yo invierto un tiempo en automatizar una tarea. Ese tiempo me devuelve en tiempo que me ahorro. Ese tiempo después lo puedo destinar a automatizar más tareas, a ponerme más estratégico con mis clientes, a asesorarlos más desde un punto de vista un poquito más estratégico. Y al final, a largo plazo, es esa bola de nieve que poco a poco se va haciendo grande. Entonces, para mí es importante verlo estratégicamente de esa manera, no como algo, vamos a ver qué proveedor tiene la magia, porque yo creo que no hay ningún proveedor que tenga magia ahora mismo, sino de ver, bueno, cuál es el proceso que más me está pesando ahora mismo en los hombros de mi empresa y detectar ver si tenemos un fabricante que ha automatizado ese proceso y empezar por ese. Y cuando tengamos ese, después vendrá el siguiente, después vendrá el siguiente. Y un día sí que tal vez lo tendremos todo conectado y todo automatizado, pero creo que es importante ver que a ese 100% vamos a llegar por la suma de muchas pequeñas acciones que vamos a ir haciendo a lo largo de los años. Vale, aquí ahora os voy a ir enseñando algunos casos de uso que os pueden inspirar de cosas que se pueden automatizar. Tenemos por un lado pues, todo lo que tiene que ver por contabilización automática. Yo aquí ahora no puedo hacer propaganda de la empresa donde trabajo, pero bueno, es un caso de uso que más o menos está aceptado, que es algo que es tratable a nivel de inteligencia artificial. Dentro de contabilidad automática pues tenemos contabilización de facturas, tenemos contabilización de bancos y conciliación bancaria. Si ya entramos en una contabilidad un poco más analítica, un poco más sofisticada, podemos incluso detectar la naturaleza de lo que se está contabilizando y entonces no solo hacer un asiento básico cuando contabilizo, sino decidir a qué proyecto tengo que imputar en base a ciertos criterios o hacer una clasificación un poquito más fina en base al plan general contable. Y validación cruzada entre fuentes. Esto puede ser muchas cosas, ¿no? Voy a validar si tengo todos los movimientos bancarios que tengo aquí, si los tengo en este otro sistema. Es decir, en definitiva, el poder hacer cruces masivos de información para detectar, por ejemplo, la fuente de un descuadre, ¿no? Después tendríamos todo el tema de gestión proactiva. Por ejemplo, oye, tengo estos 3 movimientos bancarios que no tienen factura. ¿Cómo? Entonces, que, por ejemplo, podamos enviar un mail automático a nuestro cliente reclamando esas tres facturas que nos faltan, ¿no? Dashboards ejecutivos que se generen de manera automática para nuestros clientes, detección de discrepancias, anomalías. Oye, tengo el banco cerrado, tengo todo contabilizado y tengo todos los efectos hasta tal día están pagados y cómo puede ser que, yo qué sé, que tenga partidas abiertas en el mayor de no sé qué cuenta. Bueno, cosas así
son casos de uso reales que ya se pueden ir tratando hoy en día, ¿no? Pues tendríamos toda una parte más de cumplimiento normativo, detección de cambios normativos. Al final, pues estos sistemas hoy en día los podemos tener conectados a fuentes de Internet, fuentes oficiales, a blogs o a publicaciones especialistas. Y al final, pues podemos recibir resúmenes, podemos recibir novedades, podemos recibir notificaciones de la EAT, por ejemplo, reclamando una inspección o reclamando pues, el facilitar una serie de documentación. Incluso podemos tener que parte de esta documentación, pues estos sistemas ya tengan acceso y que nos puedan preparar al menos un borrador de respuesta de manera automatizada, ¿no? Después, la parte de acción automatizada, pues tendríamos esto, poder ya dar un borrador de respuesta a requerimientos. Yo no me atrevería a contestar esto automáticamente, pero sí que me atrevería a recibir un primer borrador de la contestación, ¿no? Preparación de documentación relevante, etcétera, etcétera. Otros casos de uso, bueno, reportings automatizados, controles y auditoría. Y muy importante, todo esto al gusto del consumidor. Es decir, antes los fabricantes de software vendían productos. Yo ahora lo que digo es que cada vez la tendencia va a ser más a vender familias de productos. ¿Qué quiero decir por esto? Pues bueno, que tú tendrás tu visión como fabricante, venderás un producto, pero en realidad será un producto que podrá hacer muchas cosas. Entonces, en función de lo que tú le digas que haga, el sistema se adaptará más hacia un sitio o hacia otro. Esto, por ejemplo, en el caso de los informes, puede ser, oye, pues mira, este informe que me has sacado aquí mensual, pues yo creo que mi cliente lo vea trimestral. O esto que está desglosado por cuenta, quiero que me lo agregues a nivel de epígrafe. Cosas así que tal vez antes teníais la suerte que vuestro software de contabilidad ya lo podías parametrizar, pero tal vez no. Entonces ahora con este tipo de softwares, como serán mucho más flexibles y mucho más maleables, pues vais a poder de alguna manera personalizaroslos mucho más al gusto, ¿no? Ahora, por ejemplo, el tema de Verifactu, ostras, es que esta plantilla de factura no me gusta. Bueno, es que estoy seguro que en 2026 habrá un software que le dirás, esta plantilla, pues en lugar de que me salga de este color y con esta fuente, me la pones de esta otra. Y sin tener que entrar ahí dentro un diseñador de plantillas que solo sabe utilizar un programador, vais a poder personalizaros esa plantilla de factura, ¿no? Entonces, en definitiva, vamos un poquito hacia aquí. Esto son cosas reales, es decir, estadísticas reales que se están viendo. Es decir, un poco la tendencia yo creo que es a poder, en definitiva, atender a más clientes con el mismo personal. El personal sigue aportando muchísimo valor. Lo que pasa es que al final antes tenías una persona que te estaba cerrando X contabilidades al trimestre y ahora tienes una persona que te monitoriza un sistema que te cierra el doble o el triple de contabilidades en un trimestre. Entonces vamos a ir transitando un poco hacia aquí. Aquí, bueno, básicamente esta slide es un poquito redundante. Básicamente insistir en la idea del ecosistema, es decir, tenemos que buscar sistemas que conecten con todo. Yo creo que no, cada vez va a costar encontrar un software que te lo haga todo, sino que sencillamente serán diversos softwares especialistas que irán confluyendo. Entonces, el contar con soluciones que conecten con todo el ecosistema, con la administración pública, con softwares de contabilidad, con sistemas bancarios, con ERPs y plataformas cloud diversas, marca un poco la diferencia. Aquí un poco la fórmula del valor, cuando hablamos del valor, cuando aplicamos a inteligencia artificial, al final esos cuatro factores son importantes. El trabajo, es decir, la cantidad de trabajo que puede sacar, obviamente es importante. La calidad, por eso tiene que haber el control, por eso tienen que haber esos sistemas de guardarraíles. La velocidad,
también es importante. Cuando estamos con la presión de cierre del trimestre, por ejemplo, la velocidad marca la diferencia y la escala. Al final, todo esto va de poder escalar. Todo esto va de poder coger la empresa que tenemos ahora y, sin necesariamente contratar a mucha gente más, poder multiplicar por 2. Hacia aquí es hacia donde vamos. Y esto, quiero insistir, a ver, una de las cosas que me dedico es al tema de la contabilidad, la otra cosa que me dedico es el desarrollo de software. Al final trabajo en la intersección de ambas. Todo esto que os he pintado aquí, en el desarrollo de software es mucho más vertiginoso. Es decir, estamos en un escenario que softwares que antes tardabas 3 meses persona en desarrollar, ahora mismo los puedes desarrollar, si sabes del tema, obviamente, en 4 días. Entonces esto va a ir cogiendo una velocidad brutal. Vale, este cuadro es interesante un poco para situarnos, ¿no? en el mundo de la automatización con inteligencia artificial. Es decir, yo creo que un gráfico como este, de 2 ejes, creo que es bueno que lo pintéis todos en vuestra asesoría para ayudaros a decidir qué es lo que priorizo. Porque, como os comentaba, eso no va a ir en 3 meses he cambiado mi empresa, sino que eso va a ir de que en 3 años he cambiado mi empresa porque he ido haciendo cosas cada 3 meses, ¿vale? Entonces, en el eje vertical tenemos el retorno, ¿vale? Es decir, lo que me va el retorno en dinero o en rendimiento que voy a sacar de la inversión. Y después en el horizontal tenemos el riesgo, ¿no? Lo ideal es que nos vayamos bueno, a lo que aquí pone que son proyectos ideales, que es con alto retorno y bajo riesgo. Hay muchos escenarios donde nos podemos colocar aquí. Cuando tengamos esto, después, bueno, pues podemos ir a los de alto riesgo, pero lo importante es que primero nos focalicemos en estos. Y los de bajo riesgo y bajo retorno, bueno, aquí es un poco el gusto del consumidor. Es cuando ya hemos aplicado la ley de Pareto, cuando ya con el 20% del esfuerzo hemos obtenido el 80% del retorno. Después, si queremos rascar el otro 20%, pues nos tendremos que poner ahí debajo a los de bajo riesgo y bajo retorno. Y sumándolos todos, llegaremos. Y después ya, bueno, obviamente a los de alto riesgo y bajo retorno son proyectos que no deberíamos tratar nunca, ¿no? Yo Quick Cuisines que conozco, creo que, bueno, contabilización de facturas, contabilización de bancos, gestión documental, son proyectos que ahora mismo, con diferentes fabricantes, son fruta madura. Yo siempre recomiendo centrarnos en la fruta madura. Cuando tengamos todo esto, después podremos ir automatizando otros ámbitos. Pero siempre es bueno que nos sentemos y pintemos un poco todo lo que nos gustaría automatizar y a partir de aquí, en base un poco a esos ejes que veíamos, que prioricemos. Estas son algunas estadísticas. No tienen por qué ser... esto cambia mucho, depende de con quién hablas, pero bueno, básicamente lo que quiero que os quedéis es que si seleccionamos la tarea que toca, podemos estar hablando de ahorros del 80% del tiempo. Depende de la tarea. No todas las tareas son iguales. Y entonces, una vez más, todos estos tiempos que desbloqueemos, pues el cliente los recibirá en una atención más personalizada. A nivel de... ¿Dónde estamos en el 2025 para situar un poquito dónde está el mercado? Bueno, esto no lo tengo aquí, pero estamos con empresas de inteligencia artificial que están ya valoradas por trillones. Tenemos un 99% de desarrolladores de software mirándose el tema de la inteligencia artificial. Es así, es decir, que esto rápidamente se va a ir cristalizando en las soluciones que ya estáis utilizando. Y tenemos entre un 5 y un 15% de asesorías, según estimaciones, que ya están experimentando con inteligencia artificial. 2026, a mi entender, es el año de adopción masiva. No automatización total, pero sí adopción masiva de los primeros casos de uso.
las claves de una implantación exitosa, pues eso, comenzar con los quick wins, con lo que os comentaba, la fruta madura, eh, enfoque gradual. Esto para mí es muy importante. Yo en mi empresa lo aplico continuamente, que es ir pasito a pasito. Al final, un gran objetivo se consigue a base de caminar un poquito cada día, ¿no? Entonces, ese creo que es algo que os puede ir muy bien. Formar el equipo, tenemos que tener el equipo de cara con todo esto. Es un cambio grande y es un reto, y eso quiere decir que tiene que haber una formación a un lado. Eh, el mantener el control humano, como os comentaba, esto va en contra de la autonomía, que en principio es una cosa deseable, que el sistema sea autónomo, pero en nuestro terreno es fundamental. Es decir, tenemos que tener muchos mecanismos de controles de calidad, medir y optimizar una tabla como la que os enseñaba antes, ¿no? Hacerla antes y después de implantar una tecnología. ¿Cuánto tardaba? ¿Cuánto tardo ahora? ¿No? Y si no he ahorrado, ¿por qué? Discutirlo también con el que os esté ayudando a implantar esto. Oye, a mí me dijiste que, mira, sí, es que esto de aquí también lo puedes automatizar y no lo has hecho, ¿no? Es decir, creo que es importante. Cualquier cosa que queramos optimizar la tenemos que poder medir. Y bueno, esto también es una opinión. Ya sé que seré sospechoso porque obviamente trabajo para la empresa que trabajo, pero mi humilde opinión es que es mejor empezar por implantar productos que que no desarrollar productos desde cero. Esta es mi. Al final contamos con empresas que ya han construido algo específico es decir, intentad buscar especialistas de vuestro vertical, es decir, alguien que tenga el caso de uso que necesitáis resuelto. Obviamente, desarrollar software también puede funcionar, pero bueno, igual para empezar, tal vez no sería la primera, para hacer el primer piloto en mi empresa, tal vez no sería lo primero que haría. Vale, bueno, esto es un ejemplo de roadmap, ¿no? ¿Cómo podríamos empezar? Pues bueno, yo empezaría pues haciendo una pequeña implantación primer semestre de 2026, eh, al final, el segundo semestre del 2026 expandirnos un poco más, intentar tal vez extendernos a otros sistemas y al final, pues en 2027 intentar alcanzar más esa madurez que seguramente pase por interconectar todas las piezas del puzzle que hemos construido en 2026. Es decir, yo en 2026 intentaría intervenir un poquito más quirúrgico en diferentes áreas y en 2027 intentaría interconectar todas esas partes. Como os comentaba, el tema de formación y el cambio cultural. A ver, por ejemplo, otro terreno que yo conozco mucho, desarrollo de software. A ver, yo os lo he pintado muy negro, pero realmente yo cada vez que eh, me pongo a programar me emociono. Es decir, cuando veo cosas que yo antes hubiese tardado 3 meses, que las tengo en una semana, es que es. Entonces, sí, yo creo que es importante transmitir a nuestros equipos que esto no va de sustituir a nadie. Eso va de que antes podías hacer 3 y ahora vas a poder hacer 30 y seguramente te va a llenar más hacer 30 que hacer 3. Entonces, ese cambio cultural, ese cambio de mentalidad, el ver que ahora ya no nos dedicamos a picar asientos o picar facturas, sino que nos dedicamos a supervisar el sistema que lo está haciendo y que nos dedicamos a revisar informes y que todo cuadra que no tenemos ninguna discrepancia y que estamos conformes. Yo creo que al final es un cambio de rol que se tiene que explicar bien y que se tiene que. Porque realmente es un reto y un cambio en las organizaciones. Y bueno, ya para acabar, bueno, me gustaría pues incidir un poco en todo el tema de ética, seguridad. A ver, como sabéis, eh, los sistemas, existe un reglamento de protección de datos que es exigente. No vale enviarlo todo a todos los sitios. Depende de lo que enviemos, estamos enviando datos a Estados Unidos. Depende de lo que enviemos, estamos enviando a China. Entonces es importante que tengamos un poquito de control de
lo que estamos haciendo, de las preguntas que estamos consultando, y que en función de ello pues nos vayamos a un proveedor u otro. Depende del proveedor que escojamos, no vamos a salir de la Unión Europea. Depende del proveedor que escojamos, nos estamos yendo a otro sitio. Entonces, todas estas cosas también hay que tenerlas en cuenta porque estamos trabajando con datos muy sensibles. El tema de transparencia, yo creo que es muy interesante también que contemos con sistemas que exhiban transparencia. Es decir, que el sistema te pueda decir, mira, yo he hecho esto porque he considerado esto, esto y esto, y vosotros lo podáis auditar. Si un día nos hemos equivocado contabilizando una factura, el sistema te tiene que poder explicar, mira, decidí contabilizar esta factura porque vi esto en este sitio. Igual nos damos cuenta de que lo teníamos mal parametrizado. Es decir, esa transparencia es muy, muy importante. La supervisión humana, ese concepto de human in the loop es fundamental también. Y sobre todo el control y la auditoría continua. Establecer, no me cansé de decirlo, guardarraíles, establecer mecanismos de seguridad que me den un porcentaje de fiabilidad alto de que aquello que acabo de automatizar tiene mi sello de calidad como asesoría. ¿Vamos bien de tiempo? ¿Cinco? ¿Uno o 2 minutos? Vale, sí. Muy bien, pues bueno, llegados a este punto, para recapitular, en definitiva, yo diría que, o me gustaría hablar un poco más de ese nuevo rol, es decir, creo que vamos hacia un escenario donde vamos todos vamos a tener que conocer los cimientos de nuestro trabajo, es muy, muy importante, los programadores también. Pero poco a poco nos vamos a ir convirtiendo más en supervisores que en ejecutores de determinadas tareas que tal vez antes tampoco nos llenaban, ¿no? Las más rutinarias. Nos vamos a convertir en gestor de excepciones. Si tenemos guardarraíles, cuando se encienda la luz roja, ahí vamos a estar nosotros, solucionando ese caso complicado que la inteligencia artificial no tiene suficiente contexto para solucionar, ¿no? Nos vamos a poner un plano más estratégico con nuestros clientes, les vamos a poder ayudar más, tal vez en cosas que a ellos les van a aportar más valor. Y en el fondo, pues si desbloqueamos más tiempo, también, ¿por qué no? Pues vamos a poder fortalecer un poco más nuestras relaciones con nuestros clientes. Ha sido un placer estar aquí. Gracias.